ausencia de Ricardo López Murphy y de Aldo Abraham, yo me tomo la responsabilidad de hacer esta presentación y el inicio de esta conferencia. Bueno, Emilio Campo es un hombre destacadísimo, lo digo con toda franqueza. Es economista de la UBA, un MBA en Chicago, voy a decirme si me equivoco. Una larga experiencia en la banca, en las finanzas. Es un economista profundo, con ideas y convicciones bien claras, pero además es un historiador. Y es un historiador como corresponde, un historiador que se apoya en las evidencias y los documentos y trata de ir al original. Y ha recorrido la historia en varios campos. Por de pronto, el campo nuestro, ha escrito sobre San Martín, una visión muy peculiar. No digo que yo esté de acuerdo con esa visión, pero confieso que me atan muchos sentimientos y no es un estilo revisionista a lo Pacho Donel. Es una visión apoyada en datos y evidencias. Ha escrito sobre la guerra napoleónica, ha escrito sobre la burbuja, la crisis del 2008. Bueno, eso le da a él una autoridad para hablarnos hoy sobre el populismo. Sin más, le voy a pasar el micrófono. Bueno, muchas gracias Manuel, muchas gracias por tus palabras y muchas gracias a ustedes por venir. La verdad que hablar a algunos de ustedes es un poco raro, ya que algunos fueron maestros, sin ir más lejos. Julio acá fue profesor de teoría monetaria en la UBA cuando yo estudiaba economía. No te acordarás porque yo era, no sé, te estoy hablando del año, ¿qué año sería? 84. Estabas en el Banco Central. Pasar rápido porque están pensando todos en mi edad. Armando también, Manuel, así que la verdad que es un honor estar acá. Y básicamente me pidieron que viniera a hablar y les quiero hablar de lo que estoy trabajando en este momento, que es un proyecto que ya vengo trabajando, diría, hace casi 6-7 años y motivado por seguramente muchas razones que ustedes comparten y que tiene que ver con la gran tragedia argentina. Hablábamos recién de PowerPoint y como mencionaba Manuel, muchos años en la banca me han condenado al PowerPoint, así que de eso me voy a valer y espero que sirva para expresar mejor mis ideas. Pero para mí el principal enigma de la Argentina está en este gráfico que va de 1875 a 2016 y que básicamente mide el ranking de la Argentina de PBI per cápita a nivel mundial. Y como ustedes pueden ver, hay una línea azul que va hasta 1930, luego hay un periodo intermedio de 1930 a 1945 y luego el periodo que nos lleva hasta donde estamos hoy, que es un periodo de decadencia total que no tiene parangón en la historia moderna. No hay ningún otro país que haya exhibido este tipo de comportamiento. Venezuela nos trata de alcanzar y lo está haciendo a pasos agigantados. La única diferencia es que Venezuela nunca tuvo tanto tiempo entre los 10 primeros. Su posición entre los 10 primeros duró 15-20 años como mucho. Argentina tuvo 70 años de estar entre los 10 países más ricos del mundo. Y yo divido esto en la era del liberalismo y la era del populismo. O sea, si lo podemos resumir, diría que es Alberdi contra Perón. Entonces, analizar esto o entender esto y quizás encontrarle alguna explicación que nos permita corregirlo, creo que es el mandato intelectual más importante que podemos tener. Y esto es lo que
me llevó a mí a lecturas muy eclécticas, algunas de las cuales les menciono, entre ellas Alberdi, que es un referente esencial para mí, pero muchos otros, Ortega y Gasset, de Tocqueville, Hitler, Goebbels, Perón, para entender el fenómeno populista. Y hay economistas, hay psicólogos, Freud, sociólogos, historiadores, hombres de letras como Borges, como Martínez Estrada. Digamos, de toda esta lectura, digamos que la metí en la licuadora y parte de lo que puedo sacar es lo que les voy a contar. Hay muchas perspectivas para acercarse al populismo, que es el tema central de hoy. El de la sociología, que explica que el populismo nace de una frustración, que también explica cuál es la base sobre la que se sustenta desde el punto de vista social. La economía, que nos dice cómo empieza y cómo termina el populismo y por qué es básicamente autodestructivo. La teoría política, que nos explica cómo desafía el orden político establecido, el sistema partidista, qué ideología, si es una ideología, si no es una ideología, su vínculo con el nacionalismo. La psicología, que explica por qué ciertos rasgos de personalidad son más proclives o más vulnerables, si se quiere, al mensaje populista. También un tema que considero absolutamente central y al que le doy cada vez más importancia, que tiene que ver con el narcisismo, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. La psicología social, que nos explica la relación entre el individuo y la masa, los lazos que se establecen. La antropología, que nos explica por qué el populismo en distintas culturas tiene rasgos particulares, tiene su idiosincrasia. Y finalmente la historia, que nos da una perspectiva temporal y la que nos permite ver cómo los momentos de crisis y de dislocación son el campo fértil donde nace el populismo. Hay 5 preguntas que yo creo son fundamentales para analizar el populismo. La primera es, ¿por qué no surge antes de 1945? Y alguien dirá, bueno, pero Irigoyen fue populista. La realidad es que Irigoyen, desde el punto de vista de la implementación de la política económica, no fue populista. Después, ¿por qué reapareció con tanta virulencia en 1973, luego en 1984 y en 2007? En el 84 no con tanta virulencia, quizás con virulencia menor. ¿Por qué ningún país comparable a la Argentina tuvo un fenómeno similar al peronismo? Esto es una pregunta central. ¿Por qué los populismos que sí existieron en países vecinos nunca adoptaron la misma política, por ejemplo, de confiscación de la renta del agro que adoptó el peronismo? Y finalmente, la más importante, creo, es por qué, si vimos el gráfico al inicio, por qué la mayoría de los argentinos sigue eligiendo, o por lo menos siguió eligiendo hasta el 2011 al menos, al populismo, a pesar de sus pésimos resultados. Y cuando analizo este tema, y básicamente volviendo a esta dicotomía de Alberdi y de Perón, me gusta mucho y realmente creo que Tocqueville fue uno de esos pensadores tan claros que, incluso si uno lee Democracia en América hoy, que pinta tan claramente la mentalidad norteamericana. Pero una cosa que dice Tocqueville: contra las costumbres no hay constitución que valga. Las leyes están siempre vacilantes ante las costumbres. Eso es un tema que ha sido motivo de discusiones largas e intensas con Armando, pero básicamente en el análisis de Tocqueville el tema central son las costumbres. Contra las costumbres no hay constitución que valga. Es decir, la cultura es la clave. Y acá, cuando Tocqueville habla de la cultura y habla de Estados Unidos y habla por qué Estados Unidos puede mantener a la República Democrática, algo que hoy quizás está un poco en duda, se refiere a las costumbres, a lo que llamaban las mores, digamos. Son las nociones, las creencias, los valores que existen en una sociedad. El estado moral e intelectual de un pueblo. Para mí esto es la clave para entender el populismo, y por eso mi presentación de hoy es sobre las raíces culturales del populismo, porque creo que hay raíces culturales en Argentina muy fuertes
que explican cuál es el populismo. Y voy a citar nuevamente a Tocqueville, porque una de las cosas que dice Tocqueville es que si queremos entender la cultura de un país tenemos que entender la historia y tenemos que ir al origen del país para entender su historia, sus preocupaciones, sus hábitos. Y este es un tema que lo refleja Alberdi, es un tema que lo refleja Ortega y Gasset. Hay muchos pensadores, incluso Douglass North, premio Nobel de Economía, que empezó con una postura, digamos, casi extrema de institucionalismo y pasó a tener una postura mucho más ecléctica en la que la cultura juega un papel central. Y también un tema que creo que es importante, y ahí lo traigo a Freud a colación, que tiene que ver con las huellas imborrables que dejan las experiencias de la infancia. Y una de las cosas que dice Freud es que el proceso de maduración de un individuo tiene claras analogías con el proceso de evolución cultural de una sociedad. Es decir, hay aspectos en el origen de una sociedad que dejan huellas imborrables. Y esas huellas están reflejadas en su cultura. Es decir, la cultura y la evolución cultural de un país determina las instituciones que ese país elige. Es posible que alguien las imponga desde afuera, pero en realidad con el tiempo, si son impuestas por la fuerza y a contrario de lo que es la cultura, eventualmente fracasan. ¿Okay? Las preferencias de los individuos dependen de las creencias son parte de la cultura y se nutren esencialmente del pasado, de la historia. Y por eso, cuando a veces la gente me pregunta por qué sos economista, por qué te interesa el tema de la historia, por qué te interesa la historia de la independencia, por qué escribís de San Martín, porque para mí hay una vinculación total entre la comprensión del pasado y la comprensión del presente. Y si uno comprende mal el pasado, comprende mal el presente. Y a mi juicio uno de los problemas que tenemos es un problema de aprendizaje, y el problema de aprendizaje surge cuando el modelo de interpretación de la realidad es equivocado. Y ese modelo de interpretación de la realidad está reflejado en la historia o la visión de la historia predominante en una sociedad. Cuando hablamos de populismo hay tres dimensiones importantes. La primera es la económica, que es la más obvia, la medible, si queremos. Y a ustedes no les voy a explicar cuál es la dimensión económica, todos ustedes la conocen casi mejor que yo. Destaco en el plano económico el tema del intervencionismo en todo sentido, incluido el proteccionismo y el redistribucionismo. En el plano cultural hay un tema central que es común a todos los populismos, que es el chauvinismo. Todo populista es nacionalista, pero no todo nacionalista es populista. Y el populista no solo es nacionalista, sino que abraza un nacionalismo exaltado, que no es otra cosa que el chauvinismo, que no es otra cosa que una forma de narcisismo colectivo. Y finalmente el tema institucional, que es la concentración del poder. O sea que para mí encarar un análisis del populismo sin entender todas estas dimensiones realmente es una tarea que no tiene mucho sentido y plantea un enorme desafío porque requiere acercarse al problema desde perspectiva o de disciplinas distintas que muchas veces uno obviamente no conoce y se expone obviamente a cometer errores. Así que lo que yo hago en el fondo es también, o lo que pretendo hacer más que hago, es tener un enfoque multidisciplinario incorporando distintas disciplinas. Y para mí el tema central, como les decía cuando les mostraba el gráfico, es lo que yo llamo el silogismo perverso de la decadencia argentina, que es para mí y probablemente también para usted que el populismo es la principal causa de nuestra decadencia. Lo segundo es que el populismo siempre llega con el voto de la mayoría o siempre llegó con el voto de la mayoría. Por lo tanto, si utilizamos la lógica del silogismo, esto quiere decir que la mayoría quiere la decadencia, lo cual en el fondo es una incoherencia porque sabemos que la mayoría no quiere la decadencia y entonces hay acá una falla
cognitiva en este proceso. Y este silogismo perverso me lleva a la pregunta central, es decir, la mayoría que vota al populismo, ¿sabe cuáles son sus consecuencias o no? Y aquí sale un árbol de decisión, digamos. Si no sabe cuál es la respuesta, si no sabe cuáles son las consecuencias, evidentemente estamos ante un caso de ignorancia. Por otra parte, instancias repetidas del mismo fenómeno tienen que generar un proceso de aprendizaje. Ahora, también está la posibilidad de que sepa cuáles son las consecuencias. Y si sabe cuáles son las consecuencias, las respuestas son mucho más complicadas, porque podemos estar hablando de irracionalidad. Es decir, si un individuo quiere su mejoramiento económico, pero al mismo tiempo vota por políticas que lo van a llevar a una pobreza creciente, evidentemente hay una irracionalidad. Los economistas nunca queremos admitir la existencia de la irracionalidad en nuestra manera de ver el mundo, pero que existe, existe. La segunda manera de plantear esto es que en realidad sí sabe cuáles son los resultados, pero considera otros factores que no son económicos. Y ahí, por ejemplo, entra el factor de resentimiento. Quizás a mí no me importa tanto que a mí me vaya un poquito peor, pero sí me interesa de que a alguien le vaya mucho peor. Después hay un tema ideológico. Digamos, más allá de lo que uno pueda pensar, hay una manera de interpretar el mundo, hay ciertas relaciones de causalidad implícitas en ciertas ideologías que llevan a los individuos a apoyar al populismo. Y finalmente la más obvia, que casi es trivial, hay mucha gente que se beneficia, pero esto no es la mayoría por definición. Por definición se trata de una minoría y acá hay interés. Bueno, todo esto se relaciona y todo esto es la clave del populismo, que me ha llevado a leer trabajos de personajes como Torquato Di Tella y Ernesto Laclau, que es muy interesante. Son dos sociólogos que investigaron el populismo. En el caso de Di Tella fue uno de los primeros en hablar del populismo y luego terminó siendo funcionario del gobierno kirchnerista, o sea que casi como que se mimetizó con el populismo. Y Laclau también es interesante porque en realidad más que un ideólogo del populismo es un activista del populismo, pero en realidad, a pesar de ser un activista del populismo, tuvo ideas bastante interesantes. Lo primero que rescato de Di Tella es que él habla del descontento, y él dice que el descontento es más común en los países en desarrollo que en los países desarrollados, y por eso en países como la Argentina es más prevalente, o en países en desarrollo. Él habla de lo que llama la incongruencia de estatus, que es la incongruencia que siente un individuo cuando cambia rápidamente de situación social y se siente desplazado o se siente incongruente en el grupo que está. Los incongruentes son una fuente de inestabilidad política. El líder populista, según Di Tella, es un incongruente. Y básicamente hay un tema que rescata Di Tella que lo quiero enfatizar, que habla de la venganza. Dice que de alguna manera los incongruentes quieren vengarse de la sociedad. Es decir, culpan a la sociedad o al orden establecido más que la sociedad de su propia incongruencia. Laclau, y los resumo porque ha escrito varios libros sobre el tema, Laclau dice básicamente siempre que haya una mayoría oprimida hay populismo. Dice algo muy importante: populismo no es una ideología, el populismo se puede articular desde la derecha o de la izquierda. La clave es la construcción del pueblo como actor colectivo. Para Laclau el individuo no es un actor en la política, el pueblo sí. Y lo que se hace para construir al pueblo como actor colectivo es la unificación de todas las demandas insatisfechas a través de lo que él llama la lógica de la equivalencia. Laclau le da un papel central al líder en el populismo, y una de las cosas que dice es que el líder populista refleja
los rasgos más predominantes en la mayoría que pretende representar. Y además le da enorme importancia al discurso antagónico que plantea el líder, que no solo logra cristalizar, es un verbo que le encanta a Laclau, de cristalizar demandas insatisfechas, aglutinar al pueblo, y una cosa muy importante que es identificar el enemigo. En realidad Laclau lo que se da cuenta es que con la caída del muro de Berlín y el auge de lo que él llama la hegemonía del neoliberalismo, el vehículo más adecuado para radicalizar la democracia es el populismo. Y la gran ironía es que cuando viene la crisis del 2008, tanto él como muchos intelectuales marxistas y posmarxistas dicen se acabó el capitalismo, en realidad no se acabó el capitalismo y pasó algo que seguramente no previó, que evidentemente no previó Laclau y de lo cual no estaría muy satisfecho, que es resurgió el populismo, pero resurgió mayormente por la derecha y no por la izquierda, al menos en Europa y Estados Unidos. En base a todo esto, yo he desarrollado mi propia definición del populismo. Si hay algo que uno lee en todos los trabajos del populismo es, bueno, para empezar, digamos, nadie está de acuerdo con la definición del populismo. Eso es como un cliché y nadie se va a poner de acuerdo porque cada uno quiere tener, los economistas tienen su definición, los sociólogos tienen la suya. Para mí el populismo es la solución facilista, simplista y arbitraria que impone una mayoría con su voto. Y esto es muy importante, porque el populismo surge de la democracia. Por ende, no se puede hablar de un populismo de Mao o un populismo de Stalin. Un dictador puede aplicar políticas populistas, pero el populismo en sí, como lo dijo Aristóteles, como lo dijo Polibio, es una degeneración de la democracia. Y esta mayoría actúa cuando es concientizada, cuando es estimulada, cuando es movilizada por un líder que tiene un discurso antagónico. Este líder apela al chauvinismo y a ciertas creencias que están muy establecidas en esa sociedad. Y tiene éxito cuando la sociedad enfrenta barreras estructurales que abren una brecha entre las expectativas de esa mayoría y la realidad. Esa brecha es lo que yo llamo la brecha de frustración. En definitiva, lo que quiere hacer el populismo, o lo que pretende hacer el populismo de una manera facilista, simplista y arbitraria, es cerrar la brecha de la frustración. Y para cerrarla tiene que hacer algo muy importante. Tiene que identificar al responsable de esa brecha. Porque la solución es facilista y el facilismo básicamente significa hacer algo sin esfuerzo. Y la mejor manera de cerrar una brecha es encontrar un responsable y hacer que pague el costo de esa brecha. O sea que la identificación del enemigo es algo central al populismo. Central al populismo de izquierda, central al populismo de derecha. Y yo planteo un esquema que es el siguiente. El enemigo puede estar adentro de las fronteras del país o afuera de las fronteras del país. Y tiene varias dimensiones distintas. Puede ser un enemigo con una dimensión étnico-religiosa, puede ser un enemigo con una dimensión ideológica política, es decir, soy enemigo de los comunistas, por ejemplo. Y después tiene una dimensión económica. Y la dimensión económica dentro de las fronteras del país tiene una connotación claramente marxista y de clases. Es decir, hay una clase, un grupo, un sector que oprime a la mayoría. Y si lo trasladamos al plano internacional, lo que hay es una idea de que el país es víctima de un orden internacional que lo empobrece. Si nosotros miramos a distintos populismos, vamos a ver cómo la izquierda y la derecha identifican el enemigo de manera distinta. La izquierda tiende a identificar al enemigo en sus dimensiones internas y externas, pero básicamente más en la parte ideológica y en la parte económica. Mientras que la derecha lo hace fundamentalmente en el plano cultural,
digamos, la parte étnica, religiosa, cultural, y en el plano económico, en la parte externa, porque como les decía al principio, el populismo siempre es nacionalista. El nacionalismo no siempre es populista, pero el populismo siempre es nacionalista. Entonces, les hago un resumen arbitrario, un poquito arbitrario, subjetivo, de lo que plantea el nazismo. Esencialmente tiene un tema étnico-religioso que lo lleva a otro plano, porque para el nazismo tanto el capitalismo como el comunismo son, digamos, bancados, si se quiere, o orquestados por los judíos. O sea, culpa a los judíos tanto del internacionalismo comunista como del internacionalismo capitalista. Y su mayor, digamos, resentimiento, porque la identificación del enemigo tiene un elemento central que es el resentimiento, porque el enemigo es culpable de algo. El enemigo es culpable de que nosotros, la mayoría, nosotros, el pueblo, no estamos donde deberíamos estar. A nosotros nos están explotando, nos están exprimiendo, nos están sacando algo que nos merecemos. El peronismo, por otro lado, toma una postura distinta. El peronismo es una mezcla que tiene, digamos, una identificación del enemigo de izquierda y en gran medida de derecha, porque apela mucho al nacionalismo de extrema derecha y también tiene un discurso marxista de lucha de clases implícito, que curiosamente el mismo Perón reconoció en una entrevista que tuvo con Henry Holland, que era el secretario de Asuntos Interamericanos de Estados Unidos, que vino a la Argentina en 54, cuando Perón estaba en uno de esos virajes camaleónicos típicos, y le explicó a Holland, que lo escuchaba bastante absorto, le dijo: mire, yo cuando quise llegar al poder, tuve que utilizar una retórica marxista porque las masas obreras habían sido indoctrinadas por el marxismo, pero las he ido llevando gradualmente hacia una política favorable al capitalismo y la libre empresa. Holland volvió a Estados Unidos y escribió su reporte. Cada uno podrá pensar, digamos, la sinceridad que podía llegar a tener Perón, pero claramente Perón era un anticomunista y sin embargo él creyó que la manera más adecuada para combatir al comunismo era la articulación de un enemigo con estas características. Y si vemos lo que hizo Trump ahora, que es realmente la gran ironía, Trump y los populismos de derecha de Europa, digamos, el enemigo para el populismo de derecha es un enemigo cultural, es un enemigo que amenaza la sociedad, que amenaza a una mayoría o amenaza a alguien que teme perder ser mayoría. Teme perder ser mayoría contra la inmigración ilegal, teme ser la mayoría contra la invasión de los musulmanes, considera a la religión musulmana no solo como una religión, sino como una ideología, al islamismo radical. Y eso es lo que distingue cuando vemos los populismos de izquierda, como les decía, están más concentrados en una dimensión económica y los populismos de derecha están más concentrados en una dimensión cultural. Mi modelo de populismo se lo voy a resumir en este gráfico. Básicamente, como yo interpreto el origen del populismo, es como sigue. Una sociedad enfrenta una coyuntura crítica en un momento dado de su historia. Esa coyuntura impone barreras estructurales al crecimiento. Y es muy importante porque, a pesar de que hablo de que hay dimensiones no económicas en la identificación de un enemigo, hay un sustrato económico en esas identificaciones. Es decir, la inmigración no es solo una cuestión cultural, sino una cuestión económica por detrás. El estancamiento de la sociedad genera lo que se llama, o lo que llamo, la brecha de frustración, y la brecha de frustración no es más que expectativas menos realidad mayor que cero. ¿Okay? Y la pregunta que se hace esa sociedad es ¿por qué?
¿Por qué estamos en esta situación? Y esto es muy interesante porque las expectativas por definición son algo enteramente subjetivo. Es algo enteramente subjetivo, es algo sobre lo que se puede trabajar. Hitler demostró, Gustave Le Bon con su psicología de la masa explicó cómo la propaganda puede ser utilizada para manejar a las masas. Hitler lo demostró en la práctica, Perón fue alumno de los dos. La clave es por qué. Y cada sociedad tiene su interpretación, por eso el populismo es idiosincrático, porque cada sociedad tiene un modelo de interpretación de la realidad colectivo, algo distinto, porque ese modelo a su vez se nutre de una cosmovisión que no es más que la ideología predominante en los miembros de esa sociedad. Y esa cosmovisión y esa ideología se nutre a su vez de la historia y de la cultura. Historia y cultura se afectan mutuamente. La historia se basa en mitos fundacionales. La cultura se basa en lo que llamamos el carácter nacional, lo que con respecto a la Argentina diríamos que es la argentinidad, término que Alberto Venegas Lynch me dijo que no le gusta nada, pero bueno, resume un conjunto de rasgos muy típicos del arquetipo nacional, digamos. Todo esto se retroalimenta, no es que la historia domina la cultura, son procesos en los cuales se retroalimentan, la cultura afecta la visión de la historia y la historia obviamente puede afectar los valores culturales. Pero todo este modelo es de alguna manera articulado de una manera muy efectiva por el líder populista, planteando básicamente la existencia de un enemigo. Y esto es lo que recalca muy bien Laclau en su trabajo, inspirado en Carl Schmitt, la idea de que no existe la democracia sin antagonismo. La idea de que hay consenso en la democracia, según Laclau, es una falacia. Lo que hay es antagonismo, lo que hay es enemigo, y hay que delimitar claramente e identificar claramente quién es el enemigo. Entonces el líder populista articula, interpreta las demandas, las cristaliza, al decir de Laclau, y en toda esta parte de la manera en que yo veo el populismo, creo que la visión de Laclau es muy interesante, no solo porque está bien planteada, sino porque Laclau como científico social es un caso bastante particular, porque él no solo interpreta la realidad, sino que la contribuyó a modificarla, porque no solo los Kirchner, Chávez, Evo Morales, Correa, es decir, Ortega, los populismos latinoamericanos lo tuvieron como mentor intelectual, sino también Syriza y Podemos en España. Es decir, es un intelectual que va mucho más allá del trabajo teórico, va directamente a modificar la realidad. Y esto creo que hace que sus escritos sean muy importantes. Como le decía, la gran ironía es que lo mismo que él explicaba, ahora lo utilizan los populismos de derecha. Pero bueno, el líder populista articula con su discurso una explicación convincente de la brecha de frustración, y es convincente porque apela a la cultura, apela a las creencias de esa sociedad y a los miedos especialmente. No es lo mismo el miedo que tiene un polaco frente a la inmigración que viene de África y de los países de Medio Oriente, que la que siente, diríamos, un argentino, un brasilero o un colombiano. O sea que el discurso está muy adaptado a la idiosincrasia cultural de esa sociedad. Y básicamente lo que hace el líder populista es implementar esta solución facilista, simplista, porque es muy simple, es identificar un enemigo y decir, ellos tienen la culpa. La manera de resolver esta brecha no es con reformas estructurales, la manera de resolver esta brecha es castigando, expropiando, confiscando recursos al enemigo, que es el que nos ha explotado. Y como todos sabemos, las víctimas propiciatorias del populismo tarde o temprano desaparecen por emigración, por fuga de capitales, por lo que sea. Con lo cual esta solución facilista, simplista y arbitraria porque implica una violación
del orden establecido, implica una violación de las normas y las leyes vigentes, porque el castigo a una minoría siempre implica una violación del imperio de la ley, y básicamente el populismo es la supremacía de la mayoría sobre las minorías. Pero esta solución, por definición, es autodestructiva, es destructora y autodestructiva, es decir, no tiene chances de resolver las barreras estructurales, no tiene chances de llevar a una solución sostenible para cerrar la brecha de frustración. Y como no hay reformas estructurales, las sociedades que se enamoran del populismo inevitablemente toman el camino de la decadencia, que a su vez genera más frustración. Y este es el círculo vicioso del populismo, ¿no? El populismo entra en un círculo vicioso en el cual genera su propia demanda electoral, digamos. Porque el fracaso del populismo no es porque es inviable económicamente, sino porque justamente el enemigo ha redoblado sus esfuerzos para impedir que el pueblo se libere. Esa es la narrativa que propone el populismo. En Argentina, no les voy a explicar, ustedes saben mejor que yo qué es el populismo. Me gusta citarlo a Adolfo Canitrot, que fue funcionario de Alfonsín, que escribió un artículo muy bueno en el año 75, en el cual decía algo muy importante: el populismo es una experiencia destinada a la frustración. Y eso que él era, digamos, favorable a las políticas que él describe acá, de satisfacer las aspiraciones, esto es importante, habla de aspiraciones, expectativas de las mayorías populares. Cuando vamos al origen del populismo, ¿por qué no existió antes de 1945? Me gusta graficar la brecha de frustración, y esta es una manera de graficarla, habrá otras. Pero el PBI per cápita de la Argentina, cómo va creciendo de 1890 a 1945. La línea roja es hasta la Primera Guerra Mundial, que marca, digamos, un punto de inflexión, y luego lo que viene después. Y la línea punteada es básicamente la extrapolación de la tasa de crecimiento de 1890 a 1914, de ahí en más. Y como ustedes pueden ver, si extrapolábamos cómo iba a crecer la Argentina después de la Primera Guerra Mundial, la brecha entre la realidad y esa expectativa es cada vez mayor. ¿Okay? Esta es la brecha de frustración. Pero esta brecha de frustración se combinó con otras dos cosas muy complicadas. La primera fue el aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso. Y acá les muestro, en el mismo periodo de tiempo, qué pasó con lo que hoy en Estados Unidos se llama el top 1%. Es decir, el 1% de mayores ingresos en ambos países. Y en la Argentina, en los años 30, fue aumentando de manera muy importante. Y en Estados Unidos, durante la misma época, fue bajando de manera bastante importante. Es decir, la divergencia entre ambos países es notable. Tuvimos en Estados Unidos Roosevelt con su New Deal, en la Argentina tuvimos ajusto, tuvimos la concordancia, pero el problema fue que la desigualdad se produjo al mismo tiempo que había fraude electoral. Y la verdad es que la gente, yo creo que le da mucho más importancia a su situación económica que a su voto, y eso lo prueba la emigración fenomenal que ha tenido Estados Unidos. Hay un montón de inmigrantes ilegales en Estados Unidos que no les importa nada no poder votar. Lo que les importa es poder saber que trabajan y que los frutos de su trabajo les van a ellos, y que aunque ellos tengan una situación no muy favorable, sus hijos, si se educan en esa sociedad, van a poder mejorar. Esto que estoy explicando para la Argentina en los años 30 es totalmente aplicable para Estados Unidos hoy. Lo que ha venido pasando en Estados Unidos en los últimos 30 años es justamente lo mismo que pasó en los años 30 en la Argentina. Es decir, ese cóctel letal entre concentración del poder económico y concentración del poder político lleva en algún momento
a un problema. Y esto es lo que yo llamo el círculo vicioso del populismo. Tenemos la crisis de la Primera Guerra Mundial, que es la más importante que sufre la economía argentina, luego la crisis del 30 y el fraude electoral, que genera la brecha de frustración, que genera una pregunta y genera una respuesta, y la respuesta es: la culpa no es nuestra, la culpa es de otro. No es casual que el revisionismo histórico tiene su auge en los años 30. Es en los años 30 cuando surge Scalabrini Ortiz, cuando surge Forja, con una narrativa en la que dicen: hemos sido explotados todo este tiempo. Obviamente esa narrativa genera resentimiento, que es la nafta del populismo. El resentimiento es la nafta, el combustible del que se sustenta el populismo. Y viene la solución populista, que lo único que hace es básicamente llevar por el camino de la decadencia, por el camino del estancamiento, y ampliar la brecha de frustración. Y este proceso se repite y se va repitiendo, y ese proceso que nosotros hemos tenido. Ahora, el caso de Argentina es bastante particular, porque no hay otro país en el mundo que ha abrazado con tanta fruición, con tanta pasión al populismo. Y entonces, como es un caso paradigmático, la cuestión es: ¿qué hay en Argentina que no hay en otros países? ¿Qué es lo que tenemos culturalmente que facilita o que facilitó el surgimiento y la permanencia? Porque en otros países tuvieron populistas: Lázaro Cárdenas en México, Getúlio Vargas en Brasil, pero nunca se generó el fenómeno que tuvimos en Argentina. Y para que funcionara ese fenómeno tenía que haber, como les decía, un patrimonio cultural, un sistema cultural de creencias predominantes, una manera de ver la historia, de ver el pasado, de interpretar el pasado, que facilitó al populismo. El populismo, como les decía, es intrínsecamente autodestructivo. Es destructor porque destruye las instituciones, el orden institucional, el status quo, pero a la vez es autodestructivo porque la solución que impone no es viable. Es viable solo por un corto periodo de tiempo y luego básicamente desemboca en crisis. Y lo podemos ver por lo pronto en el plano institucional. Este gráfico demuestra un resumen de un estudio que hizo una economista, Araos, en el 2011, que hizo un índice de calidad institucional que conceptualmente lo mismo que hace Libertad y Progreso de hace varios años, pero lo hizo para 150 años. Y lo que muestra claramente es cómo la sociedad argentina se degrada institucionalmente, y la manera significativa que se degrada institucionalmente cuando viene el populismo a partir del 44. Si lo vemos de manera más reciente, en este gráfico, quizás difícil de verlo, hay una línea que es el populismo económico, que es un índice que yo construí hace varios años para un trabajo, que es básicamente un índice que toma varias manifestaciones económicas del populismo, las mete en un índice y básicamente lo que muestra es la existencia o no de populismo. Y acá vamos desde el 84, desde que volvió la democracia, hasta el 2015. Y como ustedes pueden ver, el índice de populismo económico desciende de manera bastante abrupta en los años 90 y empieza a aumentar de manera bastante abrupta a partir del 2005. Lo interesante es que con el mismo aumento del índice de populismo económico hay una caída de los índices de calidad institucional. No solo, podríamos decir, la de propiedad privada, que sería obvio, pero también los índices de libertad de prensa y la calidad institucional genéricamente considerada. Y estos son índices que los hacen, por ejemplo, Freedom House o Reporteros Sin Fronteras. Hay varias organizaciones internacionales, o sea que no están teñidas de una subjetividad nacional. Pero básicamente el mensaje es: el populismo siempre implica una degradación institucional, y esa degradación institucional a la larga lleva a
a más decadencia. Y el modelo en el que se basa, el modelo de interpretación de la realidad que se basa el populismo argentino, es básicamente un modelo que yo siempre digo tiene un sesgo maniqueo y paranoico. Maniqueo paranoico porque plantea la existencia de una conspiración permanente de la oligarquía o los grupos concentrados, va cambiando, siempre aliados con un poder extranjero que conspira permanentemente para explotar y esclavizar al pueblo argentino. Y la manera de resolver este problema es la liberación. Y en todas las historias de América Latina el tema del libertador, de la liberación, está siempre presente, algo que Alberdi siempre criticó mucho. El día que nos liberemos será el día que nos liberemos de nuestros libertadores. Pero está metida en la historia fundacional argentina, en la historia fundacional de Venezuela, la idea del libertador. Hasta el Che Guevara se quiso apropiar de esta mítica libertadora. Y en esta mítica libertadora lo que hay que hacer es encontrar al nuevo libertador, al nuevo hombre providencial que nos va a liberar de esta esclavitud económica o esta esclavitud política a la que nos están sometiendo estos poderes perversos. Y cuando la crisis llega, la explicación es: son tan poderosos estos poderes que están impidiendo justamente esta política de liberación nacional. Y esto es un típico comportamiento paranoide, o sea, los psicólogos lo explican muy bien. Y es muy interesante porque hay una alta comorbilidad entre narcisismo y paranoia. El paranoico siempre es un poco narcisista, porque de alguna manera está convencido de que hay una tensión especial sobre él. Y el paranoico siempre tiene una explicación de lo que está pasando. Y en este caso la crisis no es por las razones obvias que todos nosotros identificaríamos, sino por la existencia de la conspiración. Y esto es lo que me lleva, y no me quiero exceder acá, Manuel, no sé si ya estamos al borde del horario, pero esto es lo que me ha llevado a mí a explorar y a meterme en temas de historia. Y le explico, o trato de explicar siempre, que encuentro una relación directa entre la historia, que no es más que un modelo de interpretación de la realidad del pasado. Y evidentemente, si postulamos ciertas relaciones de causalidad en el pasado, esas mismas relaciones de causalidad tienen que sobrevivir en el presente. Sería una gran irracionalidad tener una explicación distinta de las relaciones de causalidad en el presente que en el pasado. Es decir, nuestra interpretación del pasado domina nuestra interpretación del presente. De ahí que todos los dictadores ponen tantos esfuerzos en tergiversar la historia a su favor. De ahí que el lema del Ministerio de la Verdad de Orwell en 1984 era: quien controla el presente controla el pasado, quien controla el pasado controla el futuro. De ahí los esfuerzos del kirchnerismo en crear institutos históricos revisionistas, de plantear una reinterpretación del pasado argentino. Cuando Cristina salía por cadena nacional y decía: hace 100 años éramos los principales exportadores de carne y de trigo del mundo, pero nuestro pueblo se moría de hambre, cuando 5 millones de europeos venían a la Argentina, lo cual demuestra hasta qué punto estamos presos de nuestra historia. Y por eso le dedico a la desmitificación de la historia tanto esfuerzo. Porque la historia es la parte esencial del modelo cultural de una sociedad, de la manera que la sociedad transmite sus creencias, sus valores. En este esquema yo les planteo 3, fuentes principales que afectan, modifican, influyen sobre nuestra interpretación de
del presente. La historia es fundamental y ahí el Estado juega un papel central porque el Estado promueve una manera de interpretar la historia. Y en la Argentina tenemos un caso clásico que fue la reforma educativa de 1908, que tuvo como objetivo imponer un catecismo patriótico porque la élite que gobernaba en ese momento el país pensaba que la inmigración italiana, etcétera, era un peligro para la identidad nacional. O sea que el Estado juega un papel. La Iglesia, en el caso argentino, también juega un papel central, porque es la religión predominante, y trata de imponer también sus propios valores en este proceso. Y estas son las costumbres a las que se refería de Tocqueville, y contra esa costumbre no hay constitución que valga. Podemos tener una constitución liberal redactada por Alberdi, pero si tenemos ciertos valores como los que tenemos en la Argentina hoy, tenemos un problema. Una parte central de la historia, y eso me lleva a la cita de Freud al principio, es que la historia fundacional, es decir, la historia del periodo en el que una sociedad toma conciencia de sí misma como entidad independiente, es fundamental para el resto de su historia. De la misma manera que la manera en que ustedes interpretan su infancia afecta la manera que son ustedes hoy. Y esto es uno de los insights, diría, que plantea Freud hace ya más de 100 años. Y el mensaje subliminal de la historia que nosotros tenemos es que somos un país predestinado a la grandeza. Surgimos de la acción de un hombre extraordinario que tiene más en común con los héroes y semidioses de la mitología antigua que con cualquier argentino que vino después. Que esa grandeza no depende de nuestro trabajo, no depende de nuestras instituciones, sino estamos predestinados a esa grandeza. Con lo cual, si no alcanzamos ese destino de grandeza es porque alguien, no quiero usar una mala palabra, pero ustedes ya saben a qué me refiero, hay alguien que está conspirando en contra nuestra. Y lo que necesitamos de vuelta es encontrar al mismo personaje que nos libertó y nos dio la independencia la primera vez. Y no es casual que esta idea de la metempsicosis, es decir, de la transfiguración del espíritu de los grandes hombres apolíticos populistas, sea tan rara. Perón es el primero en plantear que él es el sucesor de San Martín, que la gesta sanmartiniana no se puede entender sin el peronismo, y Chávez lleva esta idea todavía a un nivel más ridículo y se postula a él como la reencarnación, no como la metempsicosis, sino directamente como la reencarnación de Bolívar. Y eso tiene que ver con el mito del libertador que llevamos en nuestra historia. Y Alberdi nos advirtió de todo esto, y yo siempre digo que todo lo que yo digo sobre la historia fundacional de la Argentina, es decir, del periodo de la independencia argentina, no todo, pero el 80% de lo que digo ya lo dijo Alberdi, o sea que no tengo gran originalidad. Pero Alberdi además no solo explicó que estaba mal con nuestra visión de la historia, que es la historia que escribió Mitre, sino que advirtió cuáles eran las consecuencias de adoptar esa historia como nuestra historia. Y si ustedes hacen una historia fantasiosa, lo que tendrán es política fantasiosa. Básicamente es lo que dijo Alberdi, y tenía razón, como en tantas otras cosas que dijo. Y a esto me lleva al tema central del populismo, que en definitiva el populismo evidencia en el caso argentino una incapacidad de aprendizaje colectivo. No aprendemos, tenemos repetidas instancias del mismo fenómeno, pero no aprendemos. Alguien dijo que la locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos, con lo cual estaríamos hablando de algún tipo de neurosis colectiva. Pero el problema, a mi juicio, es que el modelo de interpretación predominante es erróneo, está equivocado, y que equivoca en las relaciones de causalidad que plantea en el pasado y por ende también en el presente. Entonces, y esto también es muy interesante porque Douglas North, que se podría decir es el padre de la teoría de New Institutional Economics, y habla justamente de esto, de los procesos de aprendizaje, cómo una sociedad se estanca
cuando no puede resolver problemas nuevos porque está aferrada a creencias equivocadas. Y esto es uno de los conceptos fundamentales que yo rescato, y me gustó mucho esta frase de Kovalov, que dice que en la Argentina, la experiencia no se transforma en enseñanza. Y la cuestión es esa, es un proceso, digamos, tanto pedagógico como cognitivo. Si pensamos un poco en lo que es la historia fundacional argentina, partimos de lo que es el mitrismo, que propone la historia vanidosa que tanto criticaba Alberdi. El primer revisionista es Alberdi, y dice: lo que escribió Mitre es una leyenda documentada que busca halagar la vanidad nacional. Y la otra cosa que hace Mitre, primero con Belgrano y luego con San Martín, es la creación de estos mitos que según Alberdi eran totalmente falsos, los dos, el de San Martín y el de Belgrano. Lo decía Alberdi ya en su época. Esto lo hace Mitre, y lo que hace el revisionismo es agregarle a esta visión del mitrismo maniqueísmo y paranoia. ¿Por qué maniqueísmo? Porque dice: hay buenos y malos, el pueblo argentino, es decir, el líder populista y quienes lo votan son los buenos, los malos son los que tenemos que castigar. Hay venganza del populismo, hay siempre una venganza a los culpables. Y el revisionismo no es más que esto, es agregarle al mitrismo maniqueísmo y paranoia. Y con eso tenemos la visión revisionista de la historia argentina. Y el revisionismo es la ideología central del populismo argentino. Tal es así que la ideología nacional y popular se ha mimetizado. Y lo curioso que pasó con el peronismo es que Perón, mientras estaba en el poder, aunque lo leía a Scalabrini Ortiz y le prestaba cierta atención a los de Forja, en realidad él había sido educado en el colegio militar con la historia de Mitre. Cuando nacionaliza los ferrocarriles les pone nombres de próceres con nosotros quizás podríamos estar de acuerdo, como Roca, Mitre. Pero luego de su caída, el peronismo y el revisionismo se mimetizan. Y las mismas tensiones que existen en el peronismo entre la derecha y la izquierda también se manifiestan en el revisionismo. Hay un revisionismo de derecha y un revisionismo de izquierda. Y termina ganando el de la izquierda. Ibarguren, los Irasusta son desplazados. Y quienes dominan el revisionismo histórico del que se nutre el peronismo y lo nacional y popular son básicamente Jauretche, Scalabrini Ortiz, Hernández Arregui, ahora Galazo y otros pretendientes a este título que prefiero ni nombrar. Básicamente el modelo de interpretación de la realidad que propone el populismo basado en esta interpretación del pasado argentino impide todo proceso de aprendizaje y por ende condena a la sociedad a repetir los mismos errores. Vamos a cerrar con Ortega y Gasset, que tiene esta frase que me gusta mucho. Dice: cuando hacemos un diagnóstico de una sociedad, de una época, tenemos que fijar nuestra atención sobre la creencia fundamental de esa sociedad, la que nutre, vivifica al resto. Luego, cuando analiza la Argentina, en otro escrito, dice: la creencia fundamental de los argentinos es que ser de la nación argentina, pertenecer a este pueblo, es un motivo de orgullo elemental e indiscutible previo que actúa en todo argentino. Nace el individuo con una fe ciega en el destino glorioso de su pueblo. Esto lo escribió Ortega y Gasset en 1930, justo cuando empieza el proceso que da origen al peronismo. Y lo que describe Ortega y el narcisismo colectivo de los argentinos está nutrido, basado en una interpretación de su origen que a mi juicio es totalmente errónea y que ha sido totalmente funcional a la narrativa y al discurso del populismo. Con esto quiero terminar, tengo mucho más. Esto es parte de lo que les hablé hoy, es parte de
un trabajo que estoy terminando ahora, que va a ser parte de un libro que espero salga publicado a fines de año, que tiene que ver justamente con esto, tiene que ver con las raíces culturales a las que no entramos, pero que están en el resto de esta presentación, y en alguna otra ocasión quizás podamos profundizar. Así que les agradezco su atención y bueno, si tienen preguntas, encantado de